Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen, y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que suceden en la oscuridad de nuestras casas, en esos momentos donde el silencio se vuelve pesado y el aire parece cargarse de algo invisible. A veces cuando estamos desesperados, cuando el miedo nos consume y no encontramos respuestas, buscamos ayuda en lugares donde quizás no deberíamos buscar. Porque hay puertas que una vez que se abren, ya no se pueden cerrar. Y hay precios que son demasiado altos para pagar, aunque no lo sepamos hasta que ya es tarde. Esta es mi historia. Mi nombre es Roberto. Tengo 34 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Córdoba, Veracruz. Lo que voy a contarles pasó hace apenas unos meses, pero se siente como si hubiera sido toda una vida. Todavía no puedo dormir bien por las noches. Todavía escucho su voz llamándome en la madrugada. Todo comenzó en marzo. Yo trabajaba en una bodega de granos. Era un trabajo duro pero honesto. Vivía con mi esposa Laura y nuestros 3 hijos en una casa rentada a las afueras del pueblo. Los gemelos, Mario y Jesús, acababan de cumplir 2 años. Mi hijo mayor, Daniel, tenía 6. Éramos una familia normal, con problemas normales, con sueños normales. Pero entonces empezaron las pesadillas. Al principio eran confusas, imágenes sin sentido que me despertaban en la madrugada con el corazón acelerado. Veía pasillos oscuros, puertas que se abrían solas, sombras que se movían en las esquinas. Me despertaba empapado en sudor, con la respiración agitada, y Laura me abrazaba y me decía que todo estaba bien, que solo eran sueños, pero no eran solo sueños. Una noche me desperté y vi algo parado junto a la ventana. Era una figura oscura, como una mancha de tinta en medio de la penumbra. Me quedé paralizado, sin poder moverme, sin poder gritar. La figura no se movía, solo estaba ahí, observándome. Cerré los ojos con fuerza y cuando los volví a abrir ya no había nada. Le conté a Laura lo que había visto. Ella me dijo que seguramente había sido mi imaginación, que estaba muy estresado por el trabajo. Yo quise creerle. Quise pensar que todo estaba en mi cabeza, pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar ruidos por las noches. Pasos en el pasillo cuando todos estaban dormidos. El crujir de las tablas del piso. Voces susurrantes que no podía entender pero que sonaban cerca, muy cerca de mi oído. A veces sentía que alguien me tocaba el hombro, pero cuando volteaba, no había nadie. Las sombras aparecían cada vez con más frecuencia. Las veía en las esquinas del cuarto, en el pasillo, detrás de las puertas, siempre con la misma forma, siempre quietas, siempre observándome. Dejé de dormir bien, bajé de peso. En el trabajo empecé a cometer errores. Laura estaba preocupada. Los niños preguntaban por qué papá estaba tan cansado todo el tiempo. Una tarde mi compadre Esteban vino a visitarnos. Lo conocía desde niño, era como un hermano para mí. Cuando me vio, se quedó callado un momento largo, y luego me preguntó qué me pasaba. Le conté todo, las pesadillas, las sombras, las voces. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Se puso serio y me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme. Una mujer en Catemaco que sabía de estas cosas, que podía limpiar lo que fuera que me estuviera molestando. Yo había escuchado de Catemaco toda mi vida, de las brujas y los brujos que vivían allá, pero nunca había creído mucho en eso. Ahora ya no sabía en qué creer. Laura no quería que fuéramos. Decía que esas cosas eran peligrosas, que era mejor ir con un doctor. Pero yo ya había ido con doctores. Me habían dado pastillas para dormir, para la ansiedad, y nada funcionaba. Las sombras seguían ahí. Las voces seguían hablándome. Finalmente Laura aceptó. Hicimos los arreglos para viajar a Catemaco el siguiente fin de semana.
Esteban nos dio la dirección de la mujer y un número de teléfono. Llamé y una voz rasposa de mujer me contestó. Le expliqué mi situación y ella me dijo que fuera el sábado por la tarde, que me estaría esperando. El viaje a Catemaco fue largo. Salimos temprano ese sábado con los niños en el asiento de atrás. Laura iba callada, mirando por la ventana. Yo podía sentir su preocupación, pero también su miedo. Los gemelos dormían en sus sillas y Daniel jugaba con un carrito de juguete. Mientras manejaba por la carretera, pensaba en todo lo que había pasado en las últimas semanas. La noche anterior había sido especialmente mala. Me desperté a las 3 de la mañana y vi 3 sombras paradas alrededor de mi cama, una a cada lado y una al pie. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía verlas ahí, oscuras y silenciosas. Luego escuché una voz que decía mi nombre, una y otra vez. Roberto, Roberto, Roberto. Cuando finalmente pude moverme, las sombras desaparecieron, pero la voz siguió resonando en mi cabeza el resto de la noche. Llegamos a Catemaco cerca de las 3 de la tarde. Era un pueblo más grande de lo que esperaba, con calles empedradas y casas viejas. Había muchos negocios con letreros que ofrecían limpias y trabajos espirituales. El ambiente era pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver pero que podía sentir. Seguimos las indicaciones hasta una casa en las afueras del pueblo. Era una construcción antigua, de paredes de adobe pintadas de blanco que se estaban cayendo en algunas partes. Había plantas por todos lados, algunas que no reconocía. La puerta principal era de madera oscura y tenía símbolos tallados que no entendí. Toqué y esperamos. Laura tenía a los gemelos en brazos y Daniel se aferraba a mi pierna. Podía sentir que él también tenía miedo, aunque no sabía bien de qué. La puerta se abrió lentamente y apareció una mujer mayor. Debía tener como 70 años, tal vez más. Era pequeña, encorvada, con el cabello largo y gris recogido en una trenza. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, como si pudiera ver a través de mí. Usaba un vestido negro largo y tenía muchos collares de cuentas de colores. «Bienvenidos», dijo con esa voz rasposa que había escuchado por teléfono. «Pasen». Entramos a la casa y el olor me golpeó de inmediato. Era una mezcla de hierbas, incienso y algo más que no pude identificar. Algo dulce pero también amargo. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos, velas de todos los colores y frascos con líquidos y polvos que no quería saber qué eran. La mujer nos llevó a una habitación pequeña al fondo de la casa. Había una mesa en el centro con más velas, y lo que parecían ser huesos de animales pequeños formando un círculo. Le dije a Laura que se quedara con los niños en la sala de entrada. No quería que vieran lo que fuera que iba a pasar. «Siéntate», me dijo la mujer señalando una silla frente a la mesa. Me senté y ella se puso del otro lado. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego cerró los ojos y empezó a murmurar palabras que no entendí. Pasó sus manos sobre las velas y el humo empezó a elevarse formando figuras extrañas en el aire. «Tienes algo pegado», dijo finalmente abriendo los ojos. «Algo oscuro que te sigue. Te han hecho un trabajo. Alguien quiere hacerte daño». Yo no sabía qué decir. ¿Un trabajo? ¿Quién querría hacerme daño? Como si leyera mis pensamientos, ella continuó. «No importa quién fue. Lo importante es quitártelo antes de que sea tarde. Pero estas cosas tienen un precio. Para quitar lo malo, hay que dar algo a cambio. Así funciona el equilibrio». «¿Qué tengo que dar?», pregunté. Mi voz sonaba temblorosa. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que me dio escalofríos. «Eso se decidirá después. Primero tenemos que hacer la limpia. ¿Aceptas?». Yo estaba desesperado. Las sombras me estaban volviendo loco. Las voces no me dejaban vivir en paz. No podía seguir así. Pensé en Laura, en mis hijos. Necesitaban que yo estuviera bien. «Sí», dije, «acepto». La mujer asintió y se levantó. Fue a una esquina y sacó un manojo de hierbas secas atadas con un hilo rojo. Las prendió con una de las velas y empezó a pasarlas alrededor de mi cuerpo, murmurando palabras en un idioma que no conocía. El humo me envolvió y empecé a sentirme mareado. La habitación parecía dar vueltas. Luego sacó un huevo y empezó a pasarlo por mi cabeza, mi pecho, mis brazos.
Lo rompió en un vaso con agua y lo estudió con atención. Hizo un sonido con la lengua que me puso nervioso. Es peor de lo que pensaba, dijo. Pero ya está hecho, lo oscuro se irá, pero recuerda, todo tiene su precio. Pronto vendré a cobrarlo. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Qué vas a pedir? Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros y volvió a sonreír de esa manera que me helaba la sangre. Ya lo sabrás, dijo. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Laura me preguntó qué había pasado, pero yo no sabía qué decirle. Le conté que la mujer había hecho una limpia y que todo estaría bien. No le dije nada sobre el precio. No le dije que había aceptado algo sin saber qué era. El camino de regreso a casa fue silencioso. Los niños se quedaron dormidos antes de salir de Catemaco, y Laura miraba por la ventana sin decir nada. Yo trataba de concentrarme en la carretera, pero mi mente seguía regresando a esa habitación oscura, a los ojos de la mujer, a esa sonrisa que no podía olvidar. Llegamos a casa cerca de las 9 de la noche. Acostamos a los niños y nos fuimos a dormir. Esa noche dormí mejor que en semanas. No tuve pesadillas. No vi sombras. No escuché voces. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Me desperté sintiéndome renovado. La luz del sol entraba por la ventana y todo parecía normal otra vez. Laura estaba preparando el desayuno y los niños jugaban en la sala. Me sentía como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Pasaron 3 días así. 3 días de paz. 3 días donde empecé a pensar que todo había valido la pena. Que fuera lo que fuera que la mujer quisiera a cambio, lo pagaría con gusto. Pero entonces todo cambió. Fue el miércoles por la noche. Yo estaba viendo televisión cuando Laura salió del cuarto con cara pálida. Me dijo que había visto algo raro, una sombra en la esquina del cuarto que desapareció cuando prendió la luz. Le dije que seguramente había sido su imaginación, que no se preocupara. Pero esa noche ella no durmió bien. La escuché moverse inquieta toda la noche, levantarse varias veces para revisar a los niños. Al día siguiente en el desayuno tenía ojeras marcadas. Me dijo que había tenido pesadillas horribles, que había soñado con un hombre vestido de negro que la seguía por toda la casa. Le dije que era solo un sueño, que se le pasaría, pero no se le pasó. Cada noche era peor. Laura empezó a ver la sombra con más frecuencia, primero solo en nuestro cuarto, luego en el pasillo, después en la cocina, siempre en las esquinas, siempre quieta, siempre observándola. Empezó a escuchar cosas también. Pasos cuando no había nadie, respiraciones cerca de su oído, una voz grave que susurraba su nombre en medio de la noche. Yo traté de ayudarla. Le dije que tal vez deberíamos regresar con la mujer de Catemaco, pero Laura se negó. Decía que esa mujer nos había hecho algo, que desde que fuimos allá todo había empeorado para ella. Yo no sabía qué pensar. Mis síntomas habían desaparecido completamente, pero los de ella eran cada vez peores. Una noche me desperté y Laura no estaba en la cama. La encontré parada en medio del cuarto mirando hacia la esquina, completamente inmóvil. La llamé pero no respondió. Me acerqué y la toqué en el hombro. Se sobresaltó y empezó a llorar. «Está ahí», decía entre sollozos. «Está ahí parado mirándome. ¿No lo ves?». Yo miraba hacia donde ella señalaba pero no veía nada. Solo la pared oscura y las sombras normales de la noche. Laura empezó a tomar las pastillas para dormir que a mí me habían recetado, pero ni siquiera eso la ayudaba. Se veía cada vez más cansada, más delgada, más asustada. Los niños empezaron a preguntarme qué le pasaba a mamá. Yo no sabía qué decirles. El viernes de esa semana, 2 semanas después de nuestra visita a Catemaco, Laura me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que la voz que escuchaba por las noches le hablaba claramente ahora. Le decía cosas. Le decía que pronto iría por ella. Le decía que había un trato que cumplir. Le decía que el precio tenía que pagarse. Esa noche discutimos. Yo le dije que estaba exagerando, que todo estaba en su mente, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. Sabía que algo estaba mal, terriblemente mal. Recordé las palabras de la mujer. Todo tiene su precio. Pronto vendré a cobrarlo. Entendí entonces con horror qué era lo que ella iba a cobrar. No era algo mío, era algo de Laura. Mi esposa iba a pagar el precio por mi curación,
Esa noche traté de mantenerme despierto, de vigilar a Laura, de protegerla de lo que fuera que estuviera acechando. Pero cerca de las 2 de la mañana, el cansancio me venció y me quedé dormido. Me desperté a las 6 de la mañana con un presentimiento horrible. Volteé hacia el lado de Laura y vi que estaba acostada, muy quieta, mirando hacia el techo con los ojos abiertos. Laura, la llamé. No respondió. La toqué y su piel estaba fría, helada. Empecé a sacudirla, a gritarle, pero no reaccionaba. Le busqué el pulso con dedos temblorosos y no encontré nada. Grité pidiendo ayuda, pero sabía que ya era demasiado tarde. Llamé a la ambulancia. Vinieron rápido, pero no pudieron hacer nada. Se la llevaron y yo me quedé solo con los niños, que lloraban sin entender qué estaba pasando. Daniel me preguntaba una y otra vez dónde estaba mamá, cuándo iba a regresar. Yo no tenía respuestas. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, que a veces pasa, que no había forma de predecirlo. Pero yo sabía la verdad. La noche del funeral, cuando todos se fueron y me quedé solo con los niños dormidos, vi algo que confirmó mis peores temores. En la esquina del cuarto, donde Laura siempre decía que veía la sombra, había algo tallado en la pared. Eran los mismos símbolos que había visto en la puerta de la casa de la mujer en Catemaco. Entendí entonces que nunca había sido un intercambio justo. Desde el momento en que acepté sin preguntar, sin saber, sellé el destino de Laura. La mujer no me cobró a mí. Me cobró lo que más amaba. Las sombras ya no me molestan. Las voces se fueron. Pero cada noche, cuando me acuesto en esa cama vacía, siento el peso de lo que hice. El peso de haber aceptado un trato sin conocer el precio. Y a veces, en la madrugada, escucho una voz que conozco muy bien. La voz de Laura llamándome desde algún lugar oscuro y lejano. Un lugar donde ya no puedo alcanzarla, donde nunca podré alcanzarla. Los niños me preguntan por su mamá todos los días. Yo les digo que está en el cielo, que nos cuida desde allá. Pero en mis pesadillas veo la verdad. La veo atrapada en ese lugar oscuro, pagando por mi error, por mi desesperación, por mi cobardía. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada para traerla de vuelta. El hombre de negro que ella veía esa última noche vino a cobrar lo que se le debía, y se la llevó para siempre. Ahora vivo con esta culpa que me consume, con el conocimiento de que yo firmé su sentencia cuando acepté ese trato en Catemaco. No hay forma de arreglarlo. No hay manera de devolverle la vida. Solo queda este vacío que crece cada día, esta oscuridad que nunca se va, este precio que pagamos por buscar ayuda en lugares donde no debimos buscar. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la gente prefiere no creer porque es más fácil vivir pensando que todo tiene lógica. Pero yo aprendí que hay lugares donde lo normal se queda afuera, donde las reglas cambian. Y Catemaco es uno de esos lugares. Lo que les voy a contar me pasó a mí y a mis amigos hace 2 años. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Mi nombre es Ricardo y soy de Xalapa. Siempre me había gustado viajar por Veracruz con mis amigos. Éramos 5. Yo, Daniel, Sofía, Carmen y Luis. Todos teníamos ganas de conocer Catemaco porque habíamos oído muchas historias sobre ese lugar. Historias de brujos, de limpias, de magia. Pero nosotros íbamos como turistas curiosos, sin creer realmente en nada de eso. Solo queríamos pasar un fin de semana tranquilo cerca del lago. Llegamos un viernes por la tarde. El pueblo se veía bonito, con sus calles empedradas y sus casas de colores. Hacía calor y el lago brillaba bajo el sol. Buscamos un lugar para quedarnos y encontramos un cuarto que rentaban en las orillas del pueblo. Era una casa vieja, de esas construcciones antiguas con paredes gruesas y techos altos. El señor que nos atendió era amable pero callado. Nos dio las llaves y nos dijo que el cuarto estaba en la parte de atrás de la propiedad, un poco apartado de la casa principal. El cuarto era grande, con 5 camas individuales y un baño pequeño. Las ventanas tenían rejas oxidadas y las paredes estaban pintadas de un color verde pálido que se veía sucio con el tiempo. Había un olor raro, como a humedad y a algo más que no podía identificar. Pero el precio era bueno y estábamos cansados del viaje, así que dejamos nuestras cosas y salimos a recorrer el pueblo.
Catemaco de día es un lugar lleno de vida. Hay puestos de comida, tiendas de artesanías, gente vendiendo hierbas y amuletos. Comimos mariscos en el malecón y nos reímos de los vendedores que nos ofrecían limpias y protecciones. Pensábamos que todo era puro teatro para los turistas. Cuando cayó la noche, regresamos al cuarto cansados pero contentos. Esa primera noche empezó todo. Eran como las 2 de la mañana cuando me desperté. Al principio no sabía por qué. Me quedé quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, tratando de entender qué me había despertado. Entonces lo escuché. Era un ruido que venía de adentro del cuarto. Un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Despacio, con pausas largas. Me incorporé un poco y miré alrededor. Mis amigos estaban durmiendo. La luz de la luna entraba por las ventanas y podía ver las siluetas de las camas. El ruido se detuvo. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que tal vez alguno de mis amigos se había movido en sueños. Estaba a punto de volver a acostarme cuando vi algo que me heló la sangre. En la esquina del cuarto junto al baño había una sombra. Pero no era una sombra normal. Era la figura clara de una persona, una mujer. Podía distinguir su forma, su cabeza, sus hombros, su cuerpo entero. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia las camas, hacia nosotros. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar esa sombra oscura que estaba ahí, en nuestro cuarto, observándonos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. De repente la sombra se movió, dio un paso hacia las camas. Yo cerré los ojos con fuerza, rogando que cuando los abriera ya no estuviera ahí. Cuando volví a abrir los ojos, la sombra había desaparecido. La esquina estaba vacía. Me quedé despierto el resto de la noche, temblando bajo las sábanas, mirando cada rincón del cuarto. No le dije nada a nadie. Pensé que tal vez había sido una pesadilla, aunque yo sabía que había estado despierto. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, traté de actuar normal. Pero Sofía se dio cuenta de que algo me pasaba. Me preguntó si había dormido bien, y yo solo le dije que había tenido un sueño raro. Desayunamos en el pueblo, y luego, cuando regresamos al cuarto para cambiarnos de ropa, decidí preguntar. Fui a buscar al señor que nos había rentado el cuarto. Lo encontré en la casa principal, sentado en un sillón viejo viendo la televisión. Le pregunté si alguien más vivía en esa propiedad, si había alguien que entrara al cuarto de atrás. Me miró de una forma extraña, como si mi pregunta le hubiera incomodado. Se quedó callado un momento largo. Luego apagó la televisión y me dijo que antes, hace muchos años, en ese cuarto había vivido una señora. Una mujer que se dedicaba a hacer trabajos, limpias y cosas de esas. La gente del pueblo iba a verla. Algunos decían que era curandera, otros decían que era bruja. Según el señor, la mujer se pasó toda su vida en ese cuarto, hasta que un día la encontraron tirada en el piso. Ya no respiraba. Desde entonces, el cuarto quedó vacío por mucho tiempo hasta que él decidió rentarlo a turistas. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Le pregunté si algún otro huésped se había quejado de cosas extrañas. El señor me miró directo a los ojos y me dijo que algunos turistas se iban antes de terminar su estancia, pero que nunca le habían dicho por qué. Luego agregó algo que me dejó peor. Si ven algo, no le hagan caso. Ella solo está ahí, nomás déjenla en paz. Regresé al cuarto con un peso en el estómago. Les conté a mis amigos lo que me había dicho el señor. Daniel se rió y dijo que eso era puro cuento para asustar turistas. Luis dijo que seguramente yo había visto sombras normales y mi mente había creado el resto. Carmen y Sofía se veían más preocupadas, pero ninguna quiso decir que nos fuéramos. Ya habíamos pagado por 2 noches, y además, en pleno día, todo se veía normal. Pasamos el resto del día en el lago. Nos subimos a una lancha y fuimos a ver los monos en una de las islas. Tratamos de divertirnos y olvidar lo que había pasado. Pero cuando empezó a oscurecer y tuvimos que regresar al cuarto, todos nos pusimos más callados. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos nerviosos.
Esa segunda noche fue peor, mucho peor. Decidimos acostarnos temprano. Dejamos una pequeña luz prendida en el baño con la puerta entreabierta. Nadie quería estar en completa oscuridad. Yo me quedé despierto más tiempo que los demás, mirando el techo, escuchando cada sonido. El viento que movía las ramas afuera, los grillos, el latido de mi propio corazón. No sé a qué hora me quedé dormido, pero algo me despertó de golpe. Esta vez no fui solo yo. Daniel también estaba despierto, sentado en su cama, mirando hacia la puerta. Nos miramos en la penumbra y supe que él también había escuchado algo. Era una voz de mujer que venía de algún lugar del cuarto. Estaba hablando, diciendo palabras que no podíamos entender. Sonaban como rezos o como cantos, pero en un tono bajo, casi como un murmullo. Y entre esas palabras se escuchaba una risa suave, casi amigable, pero que en medio de la noche sonaba completamente aterradora. Daniel me hizo una seña con la mano para que no me moviera. Los dos nos quedamos congelados escuchando. La voz seguía. Ahora podía distinguir que venía de arriba, del techo. Carmen se despertó y soltó un gemido de miedo cuando escuchó la voz. Eso despertó a Sofía y a Luis. Todos nos quedamos en nuestras camas mirando hacia arriba, sin atrevernos a movernos. La voz se hacía cada vez más clara. Ya no era un murmullo. Era como si alguien estuviera hablando en voz normal, justo encima de nosotros. Las palabras seguían siendo incomprensibles, mezcladas con esa risa que nos ponía la piel de gallina. Y entonces, en medio de todo ese miedo, escuchamos pasos. Pasos lentos que caminaban por el techo, de un lado a otro, directamente sobre nuestras cabezas. Sofía empezó a llorar en silencio. Carmen se tapó la boca con las manos para no gritar. Luis susurró que teníamos que salir de ahí. Daniela sintió. Yo también quería salir, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba paralizado del terror. Los pasos se detuvieron. La voz se calló. Durante unos segundos que parecieron eternos no se escuchó nada. Solo nuestras respiraciones agitadas. Pensé que tal vez ya había terminado, que lo que fuera que estaba ahí se había ido. Pero entonces pasó algo que nunca voy a poder olvidar. La luz del baño empezó a parpadear. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y en uno de esos parpadeos, la vimos. Estaba parada arriba, en la esquina donde la pared se juntaba con el techo. Una mujer, toda vestida de negro. Su cara era pálida como la luna, y tenía el pelo largo y suelto que le caía sobre los hombros. Nos estaba mirando. A todos. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que brillaban con algo que no era luz. Y estaba sonriendo. Una sonrisa grande, antinatural, que le llenaba toda la cara. Carmen gritó. Ese grito rompió el hechizo que nos tenía congelados. Luis saltó de su cama y corrió hacia la puerta. Daniel lo siguió. Sofía también se levantó, tropezando con sus propias piernas del miedo. Yo me moví, traté de correr, pero mis piernas estaban temblando tanto que casi me caigo. Carmen estaba detrás de mí, empujándome para que me apurara. Escuché que Luis abrió la puerta y salió. Daniel y Sofía también lograron salir. Yo estaba a punto de llegar cuando escuché que Carmen se detuvo. Me volteé y la vi paralizada en medio del cuarto, mirando hacia arriba con los ojos desorbitados. Seguí su mirada, y lo que vi me hizo sentir que el alma se me salía del cuerpo. La bruja ya no estaba arriba, ahora estaba bajando por la pared, como una araña. Su cuerpo se movía de una forma que no era humana, con las manos y los pies pegados a la pared, bajando lentamente hacia nosotros. Su cabeza estaba volteada en un ángulo imposible, mirándonos, sin dejar de sonreír. Y de su boca salían esas palabras raras, cada vez más rápido, como un canto frenético. Grité el nombre de Carmen y logré jalarla del brazo. Salimos corriendo hacia la puerta. Yo salí primero, y cuando me volteé para ayudar a Carmen, ella estaba justo detrás de mí, extendiendo su mano, pero no llegó. Algo la jaló hacia atrás con una fuerza brutal. Carmen gritó y desapareció dentro del cuarto. La puerta se cerró de golpe con un ruido que sonó como un trueno.
Todos nos quedamos afuera, temblando, sin saber qué hacer. Daniel intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Luis golpeó la puerta con el hombro, gritando el nombre de Carmen, pero no se abría. Y desde adentro, escuchábamos los gritos de Carmen mezclados con esa voz horrible de la bruja que ahora gritaba también. Era un sonido que no parecía de este mundo, un grito de rabia, de locura, de algo antiguo y malvado que había estado esperando mucho tiempo. Los gritos duraron tal vez 1 minuto, pero se sintieron como horas. Y luego, de repente, todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que era peor que los gritos. Seguimos golpeando la puerta, gritando el nombre de Carmen, pero no hubo respuesta. El señor de la casa llegó corriendo con una linterna, preguntando qué pasaba. Entre todos logramos abrir la puerta. El cuarto estaba exactamente igual que antes. Las camas, la luz del baño todavía parpadeando. Pero Carmen estaba tirada en el piso, en medio del cuarto, completamente quieta. Corrimos hacia ella. Estaba viva, respiraba, pero sus ojos estaban abiertos mirando al techo sin ver nada. Su boca estaba abierta como si todavía estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. El señor llamó a una ambulancia. Vinieron y se llevaron a Carmen. Nosotros los seguimos al hospital. Los doctores la revisaron y dijeron que físicamente estaba bien. No tenía golpes, no tenía heridas, nada. Pero Carmen no reaccionaba. No hablaba. No se movía. Solo se quedaba ahí, con esa mirada vacía, como si su mente estuviera en otro lugar, como si algo se la hubiera llevado. Pasaron horas. Los doctores hicieron todo tipo de pruebas. Yo les traté de explicar lo que había pasado, pero cuando empecé a hablar de la bruja, de la voz, de todo, me miraron como si estuviera loco. Solo el señor de la casa me creyó. Me dijo en voz baja, mientras esperábamos en el hospital, que él sabía que esas cosas pasaban, que la mujer que había vivido ahí no se había ido cuando su cuerpo dejó de respirar, que ella seguía en ese cuarto, esperando. Al día siguiente fuimos a recoger nuestras cosas. Ninguno de nosotros quiso entrar al cuarto. El señor tuvo que sacar nuestras maletas y traérnoslas afuera. Nos fuimos de Catemaco ese mismo día. No nos despedimos de nadie. Solo queríamos alejarnos de ese lugar lo más rápido posible. Carmen nunca volvió a ser la misma. Pasaron semanas, luego meses. Los doctores intentaron todo. Terapias, medicinas, tratamientos. Nada funcionó. Carmen quedó como una persona vacía. No habla, no camina. Se queda sentada en una silla todo el día mirando a la nada, con esa expresión perdida en el rostro. Sus papás tuvieron que dejar sus trabajos para cuidarla. Llevamos 2 años así, y los doctores ya no tienen esperanza de que mejore. A veces voy a visitarla. Me siento frente a ella y le hablo, aunque sé que no me escucha. Le cuento cosas, tratando de que alguna de mis palabras llegue a donde sea que esté atrapada su mente. Pero ella nunca responde. Solo mira al frente, con esos ojos que antes estaban llenos de vida y ahora son 2 agujeros vacíos. Los demás tratamos de seguir con nuestras vidas, pero ninguno pudo olvidar lo que pasó esa noche. Daniel ya no puede dormir con las luces apagadas. Sofía dejó de viajar por completo. Luis se cambió de ciudad porque decía que a veces, en las noches, escuchaba esa voz en su departamento. Y yo cargo con la culpa de haber jalado a Carmen, de haberla puesto al final, de no haber sido más rápido. La culpa de saber que algo de ella se quedó en ese cuarto de Catemaco y que nunca va a regresar.